El Imperio Romano en el siglo IV de Cristo. Constantino I, o el Grande como algunos prefieren llamarlo, había logrado tomar el control total del imperio en una serie de guerras civiles, terminando efectivamente con la tetrarquía de Diocleciano. En 324 Constantino había destruido a todos sus oponentes, siendo Licinio el último, y se convirtió en el único gobernante del Imperio Romano, revirtiendo así el sistema de gobierno a como era antes de las reformas de Diocleciano. Era nuevamente un emperador para un imperio, pero esto no permanecería así por mucho tiempo. En 337 Constantino murió a la edad de 65 años, y sus 3 hijos restantes heredarían el imperio. Pero lo que sucedió después probablemente habría hecho que el buen viejo Constantino se revolviera en su tumba. Constantino tenía 4 hijos. Un hijo, el mayor, llamado Crispo, nació en el año 300 después de Cristo, y era hijo de Constantino y Minervina, una mujer de la que se sabe poco. Ella fue la primera esposa, o tal vez también la concubina de Constantino. No se conoce completamente su estado de relación exacto, pero Constantino luego se casó con Fausta, la hija de Maximiano, y la hermana de Maxentio. Tuvieron 3 hijos y 2 hijas. Helena, la futura esposa del emperador Julián, nació en algún momento antes de 326. Constantina nació en 307. Constantino II nació en 316. Constancio II nació en 317. Y Constans nació en 323. Entonces, si hubieras tomado una instantánea de los hijos de Constantino en 324, habría habido 2 hijas, Constantina y Helena, y 4 hijos. Crispus, Constantino II, Constancio II y Constans. Pero por supuesto no se quedaría así. El primero en irse fue Crispus, el hijo mayor de Constantino. Incluso hasta hoy, no sabemos exactamente por qué Constantino ordenó la ejecución de su hijo, y no solo de su hijo, sino también de su esposa Fausta. Personalmente, creo que debería haber sido una señal de advertencia bastante fuerte para Fausta, que Constantino no solo había obligado a su padre Maximiano a suicidarse, sino que también había matado a su hermano Maxencio. Sorprendentemente, ella tuvo 3 hijos con él tras esto, pero en antes de 326 entonces, algo extraño sucedió, y Constantino, según algunas fuentes, ordenó entonces la ejecución de Crispo y Fausta. Algunos piensan que Crispo podría haber tenido un romance con Fausta, lo que enfureció mucho a Constantino, y nunca fue una buena idea enfadar a Constantino. Pero eso también se disputa a veces, y se presentan muchas otras teorías sobre por qué fueron ejecutados. En cualquier caso, después de que Fausta y Crispo ya no estuvieran, uniéndose a Maximiano, Maxencio y Licinio en la lista de víctimas de Constantino, finalmente hubo paz, y los hijos restantes de Constantino se llevaban realmente bien, y vivieron felices para siempre. Por supuesto, querían matarse entre sí, pero mientras su padre Constantino aún vivía, había paz. Constantino era la fuerza unificadora del imperio, como tan a menudo, con un gobernante fuerte y poderoso en el Imperio Romano. El imperio estaba unido por esa única persona, y tan pronto como la persona moría, las luchas de poder dinásticas comenzarían inmediatamente. Habíamos visto que esto sucediera innumerables veces en la historia del Imperio Romano, y realmente deseábamos que esta vez hubiera sido diferente, pero no lo fue. Cuando Constantino murió en 337, el Imperio Romano se dividió una vez más, como lo había estado solo algunas décadas antes durante el tiempo de la tetrarquía. Para mí, una de las mayores razones por las que cayó el Imperio Romano fueron las constantes guerras civiles que resultaron del problema de sucesión no resuelto. Retomemos a los hijos de Constantino. Cuando Constantino murió en 337, las hostilidades estallaron casi inmediatamente. Los primeros que fueron eliminados fueron Hannibalianus y Dalmatius, quienes eran los hijos del medio hermano de Constantino, básicamente medio primos de los hijos de Constantino. Al menos en un punto, los hijos de Constantino estuvieron de acuerdo, a saber, matar básicamente a todos. En la familia constantiniana, quienes podrían convertirse en una amenaza para su gobierno, y así Dalmatius y Hannibalianus y sus familias fueron brutalmente asesinados. Y luego se dividieron el Imperio Romano entre ellos.
Constantino II obtuvo los territorios occidentales, Hispania, Galia, Britania y el extremo más occidental de África. Constans obtuvo la parte central, que contenía Italia, las provincias alpinas, luego Iliria y la mayor parte de África. Pero también recibió Tracia y Grecia, después de que se deshicieron de Dalmacio y Anibaliano. Es bastante hilarante que esto en realidad habría sido una segunda tetrarquía, reflejando de cerca la tetrarquía de Diocleciano que apenas sobrevivió durante 30 años. Constantino, de todas las personas, debería haber previsto que tal construcción tal vez no era muy estable, pero esperaba que los lazos familiares fueran más fuertes que las diferencias, lo cual es nuevamente bastante irónico viniendo de él. En cualquier caso, Constancio II obtuvo la parte oriental, que contenía Egipto, el Levante y Anatolia, con Constantinopla, la aún reciente nueva capital del Imperio Romano. Pero entonces los problemas ya comenzaron. Constantino II estaba bastante celoso de que Constans hubiera recibido territorios tan grandes después de que hubieran asesinado a sus primos. Constans, de hecho, tenía el territorio más grande, que contenía todo el antiguo corazón del Imperio Romano y ciudades muy prestigiosas. Roma misma, por supuesto, pero también Cartago y por lo tanto los envíos de grano. Pero Constantino II era el hijo superviviente más viejo de Constantino. Crispo, por supuesto, ya no estaba, y de hecho Constantino II era 7 años mayor que Constans. Mientras tanto, Constancio II tampoco estaba en buenos términos con ninguno de ellos, porque era partidario de la interpretación arriana del cristianismo, mientras que Constans y Constantino II eran partidarios del cristianismo niceno. Pero a su vez estaban peleando por territorios. Por lo tanto, su fe compartida no significaba mucho. Por supuesto, debería quedar bastante claro que todos los hijos de Constantino eran cristianos fervientes. Constantino se había asegurado de que recibirían una educación cristiana completa, o adoctrinamiento, dependiendo de cómo lo veas, y por lo tanto fueron influenciados desde la infancia. Por lo tanto, este triunvirato, como era ahora, fue muy frágil desde el principio. Las disputas entre Constantino II y Constans se intensificaron, y Constantino II exigió África como compensación porque Constans había recibido más territorio que él, siendo él el hijo mayor. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía de Roma. Sin tu apoyo no sé cuánto más puedo continuar este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía de Roma. Muchas gracias. Constantino II se negó a renunciar a la tutela sobre Constans cuando Constans llegó a la mayoría de edad, y entonces estallaron las verdaderas hostilidades. Prontamente, al buen viejo estilo constantiniano, Constantino II invadió Italia en 340, reflejando la guerra de su padre contra Maxentius solo 28 años antes. Mientras Constantino II invadía Italia, Constans estaba haciendo campaña en Dacia, que su padre había restaurado como provincia, al menos hasta cierto punto, pero hasta qué punto es en realidad desconocido incluso hasta el día de hoy. Fascinantemente, Constans ni siquiera tuvo que enfrentarse a Constantino II él mismo, porque sus generales lo harían por él. Constantino II estaba sitiando Aquileia cuando fue asesinado en una emboscada por Constans, generales. Y así, el hijo menor de Constantino, Constans, en ese momento tenía solo 17 años, recibió todos los territorios occidentales del Imperio Romano en el año 340 después de Cristo, controlando así una gran parte del Imperium Romanum, una parte mucho mayor que la única otra hijo restante de Constantino, Constancio II. Y así, un hijo de Constantino posiblemente había sido asesinado por su propio padre, el otro por órdenes de su propio hermano, y ya puedes imaginar que las últimas dos hijos restantes de Constantino no tendrían muchas posibilidades de permanecer en paz. Este no era exactamente un rasgo de la dinastía constantiniana. Y la guerra casi seguramente habría estallado entre los dos. Como mencioné antes, Constans era partidario del credo de Nicea, mientras que Constantius II favorecía el arrianismo, y por lo tanto, las tensiones entre los dos seguían creciendo. Pero en 350, 10 años después del asesinato de Constantino II, algo bastante inesperado ocurrió con Constans, ahora de 27 años, y Constantius II, de 33 años, y por lo tanto, la guerra no estalló entre los dos. Pero Constans cometió algunos errores bastante graves en el manejo del imperio. Según Zosimus,
Constans desarrolló algunos rasgos de carácter malos y se ganó una reputación por su crueldad y mal gobierno. Si eso es realmente así, probablemente nunca lo sabremos, porque Zósimo era un cronista de historia pagana de finales del siglo V y principios del VI, y absolutamente no le gustaba la dinastía constantiniana, porque nunca les perdonó por abandonar la antigua religión pagana. Y por lo tanto no sabemos si lo que escribió Zósimo es realmente cierto, o si tiene un núcleo de verdad, o si fue completamente inventado para hacer quedar mal a Constans. En cualquier caso, Constans debe haber hecho algo mal, o al menos debe haber malinterpretado la situación, porque las legiones del oeste se estaban rebelando contra él en 350. Un general de las legiones llamado Magnentius se declaró emperador en Augustodunum en 350, y Constans perdió el apoyo de prácticamente todas las tropas occidentales. Por tanto, tuvo que huir para salvar su vida. Intentó huir a Hispania, y según Gibbon, fue acorralado en las montañas orientales de los Pirineos por las tropas de Magnentius. Buscó refugio en un templo, curiosamente, un templo y no una iglesia, y fue allí donde probablemente fue asesinado por los soldados de Magnentius. Y así en el año 350 después de Cristo, Constantius II fue el último hijo superviviente de Constantino. En cuestión de solo 13 años después de la muerte de su padre, solo quedaba un hijo. Pero Constantius II demostraría ser en realidad un comandante muy capaz en el campo de batalla. Derrotó al usurpador Magnentius en 2 batallas, en 351 y 353. Magnentius se suicidó poco después, al darse cuenta de lo desesperada que se había vuelto su situación. En 351 elevó a Constantius Gallus, el hermano mayor de Julian, hijo de Julius Constantius, medio hermano de Constantín, al rango de César. Por supuesto, Constantius II había matado a Julius Constantius a la antigua usanza, pero había dejado vivir a los 2 niños, Julian y Gallus. Pero en 354 hizo ejecutar a Gallus después de recibir informes de su naturaleza corrupta y violenta. En 354 Constantius II continuó su serie de éxitos militares contra los Alemanni en la frontera del Rin. Entonces, en 355 elevó al último miembro masculino sobreviviente de la dinastía constantiniana al rango de César, nada menos que el famoso Julian, sobre quien, por supuesto, debemos hablar en gran detalle en otro video, ya que por supuesto hay mucho que decir sobre él. Constantius II continuó su campaña a través del Danubio contra los Quadi y los Sármatas en 357 con éxito, pero la paz no iba a durar, porque como tan a menudo, Persia atacó, capturando algunas fortalezas fronterizas y obligando a Constantius a moverse hacia el este para luchar contra el enemigo siempre amenazante en el este. Pero en 360, Julian fue proclamado Augusto por sus tropas en 1919 Cloutetia, la actual París, obligando así a Constantius a abandonar su campaña contra Persia. Constantius intentó persuadir a Julian para que renunciara a su título de Augusto, pero Julian se negó de una manera muy elocuente. Y así se habría librado una batalla, cuyo resultado solo podemos especular. Ambos eran generales formidables, Julian y Constantius II. Habría sido una batalla insana, pero en su camino para luchar contra Julian, Constantius cayó enfermo y murió poco después, y en su último deseo, nombró a Julian como su legítimo heredero. Y así, el último hijo de Constantino murió en el 361 después de Cristo. Julian ahora era el único emperador del Imperio Romano, el último miembro masculino de la dinastía constantiniana. Pero Julian, en lugar de consolidar su poder, emprendió una desafortunada campaña contra Persia, posiblemente con la esperanza de convertirse en un segundo Alejandro Magno, y así legitimar su regreso a la antigua religión pagana. Pero murió en una batalla contra los persas mientras se retiraba en el 363 después de Cristo. No llevaba su armadura ese día. Y así murió el último miembro de la dinastía constantiniana en el 363 después de Cristo solo. 39 años después de que Constantino se convirtiera como el único emperador romano. Desde el comienzo del reinado de Constantius I, padre de Constantino, hasta el final del reinado de Julian, habían transcurrido 70 años y, como tan a menudo, había desestabilizado enormemente el Imperio Romano. En lugar de unirse y solidificarse, el imperio se dividió aún más. El problema de sucesión que plagaba al Imperio Romano aún no se había resuelto. Y esta segunda tetrarquía fue de hecho muy efímera,
demostrando que el Imperio Romano era una construcción inestable, ni estable cuando era gobernado por varios emperadores, ni estable cuando era gobernado por un solo emperador. Los problemas de sucesión dinástica y las guerras civiles resultantes eran práctica común, y por lo tanto es muy triste que la dinastía constantiniana, que podría haber dado al Imperio Romano un siglo de paz, en cambio volvió a los tiempos pretetrárquicos con sus constantes guerras civiles. Fue solo suerte que las grandes migraciones aún no habían comenzado, porque si lo hubieran hecho, el Imperio Romano habría estado muy mal preparado para enfrentar el avance. Y así, la historia de los hijos de Constantino es una historia romana típica, una historia de avaricia, traición y tragedia, y estoy bastante seguro de que Constantino se habría revuelto en su tumba si hubiera visto cuán rápido todo lo que había establecido se había desmoronado. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte videos futuros sobre la era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor Augustus, Optimus Imperator Justinianus, me encanta el nombre, por apoyar el canal de una manera tan generosa. Gracias por tu apoyo, Justinianus. Es gracias a los increíbles Patreons y miembros de YouTube de este canal que puedo seguir haciendo videos sobre el último imperio romano. Realmente quiero agradecer a cada uno de los que está apoyando este canal de cualquier forma. Y si quieres aprender más sobre por qué uno podría argumentar que Constantino tal vez no era tan genial, puedes ver el video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la intolerancia religiosa que Constantino puso en marcha, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco una vez más a los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete.